Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a su canal favorito de series turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, son adictos a esas historias llenas de pasión superíndice 3N, intriga, romance y por supuesto, mucho drama. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. Espero que te sientas como en casa y te unas a esta gran familia de amantes de las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar, las series turcas que en mi opinión superíndice 3N, van a ser explosivas en 2025. Estamos hablando del futuro de esas joyas ocultas que es N a punto de salir del horno y conquistar nuestras pantallas. Vamos a analizar las posibles tramas, los actores que se rumorean, las productoras que es N de True S y por supuesto, mi pronu superíndice 3 estico personal de por Q copyright. Creo que estas series van a ser un autocopyright tico bombazo. Porque seamos sinceros, las series turcas han llegado para quedarse. Han revolucionado la forma en que consumimos entretenimiento y nos han regalado momentos inolvidables. Y 2025 promete ser un aún más menos, o aún más emocionante con propuestas innovadoras, historias arriesgadas y personajes que nos robaron, en el corazu superíndice 3N. Asu que prepun rense una taza de tu copyright turco pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compug, con diéresis más menos en este viaje por el futuro de las series turcas. Y antes de empezar, un pequeño más menos o recordatorio, si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto. Haz clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre tendré copyright lo último en noticias, reseu más menos así anulisis de tus series turcas favoritas. Vamos a empezar. La primera serie de la que quiero hablarles es por ahora un proyecto con nombre CEU superíndice 3 digo, Karal Q con diéresis y párrafo EC, o Flor Oscura. Su copyright que suena enigmático, y eso es precisamente lo que me atrae. Por lo que he podido investigar, se trata de un drama psicolu superíndice 3 jico con toques de thriller. La trama gira en torno a una joven psiquiatra llamada Elif, que se muda a un pequeño más menos o pueblo costero para escapar de un trauma personal. Ayu comienza a trabajar en el hospital local, y se encuentra con un paciente misterioso que parece saber de lo que dice. Lo que me emociona de esta serie es la exploración superíndice 3N de la mente humana y los secretos que guardamos en nuestro interior. Además de ese, los rumores apuntan a que Serenay Sarkaya podrá ser la protagonista. Imagunense a Serenay interpretando a una psiquiatra atormentada. Será un papel que le quedará como anillo al dedo. También copyright N se habla de un joven actor emergente llamado Boran Kuzum para el papel del misterioso paciente. Boran tiene una mirada intensa y un talento innato para transmitir emociones complejas, a su que creo que será una combinación superíndice 3N explosiva con Serenay. La productora de True S de Karal Q con diéresis y párrafo EC, es Ayapm, conocida por series como Medcezir y Cara para Aik. Ayapm tiene un sello distintivo de calidad y siempre apuestan por historias originales y bien contadas. Asu que veis un dome en la trama, el posible reparto y la productora. Creo que Karan Q con diéresis y párrafo EC tiene el potencial de ser una de las series comentadas de 2025. Ahora, cambiemos completamente de geu copyright nero y hablemos de una comedia romántica que también copyright N promete ser un con diéresis copyright cito, Aik Betal Belalar, o Amor y Dulces Problemas. Su copyright que muchos de ustedes disfrutan de las comedias románticas turcas, con sus enredos divertidos, sus personajes en traumas menos hables y sus finales felices. Y esta serie parece tener todos los ingredientes para convertirse en una de sus favoritas. La historia se centra en Defne, una joven pastelera con un talento innato para crear postres deliciosos. Defne sueña más menos a con abrir su propia pastelería, pero tiene un problema, es un desastre en las relaciones amorosas. Cada vez que se enamora, algo sale mal y termina con el corazu superíndice 3N roto. Un dúa conoce a Khan, un famoso chef que es conocido por su carácter difícil y su perfeccionismo. Khan necesita un pastelero para su nuevo restaurante y Defne necesita el trabajo. Asu que a pesar de sus diferencias, deciden trabajar juntos. Y como se pueden imaginar, la convivencia no será fácil. Lo que me gusta de esta serie es que se aleja de los superíndice 3 picos de las comedias románticas tradicionales y nos presenta a dos personajes complejos y con problemas reales.
Ademún S, la pasión superíndice 3N por la cocina será un elemento clave en la historia, lo que la hace a S atractiva. En cuanto al reparto, se rumorea que Burku Uzberg podrá ser la protagonista. Burku tiene una energía arrolladora y un talento para la comedia que la hacen perfecta para el papel de Defne. Para el papel de Kan, se habla de Kan Yaman. Imagunense a Kan Yaman interpretando a un chef gru más menos u con diéresis superíndice 3N. Será un contraste interesante con sus papeles anteriores. La productora de True SDA Ikbet Albelalar es Gold Film, conocida por series como Erkenci Kwai y By Jane. Gold Film sabe CU superíndice 3 mo crear comedias romu. Ticas exitosas, asu que creo que esta serie tiene muchas posibilidades de convertirse en un fenu superíndice 3 meno. Ahora, vamos a hablar de una serie istu superíndice 3 rica que también copyright N estu generando mucha expectación superíndice 3N, Osman NN Yükseliyaji, o el ascenso del Imperio Otomano. Su copyright que a muchos de ustedes les encantan las series istu superíndice 3 ricas turcas, con sus vestuarios espectaculares, sus intrigas palaciegas y sus batallas u con diéresis copyright picas. Y esta serie promete llevar el geu copyright nero a un nuevo nivel. La historia se centra en la vida de Mehmed II, también copyright N conocido como Mehmed el Conquistador, y su ascenso al poder como Sultu, N del Imperio Otomano. La serie narra sus conquistas, sus estrategias militares y sus relaciones personales, así como los desafíos que tuvo que enfrentar para consolidar su imperio. Lo que me atrae de esta serie es su ambiciosa producción superíndice 3N y su rigor istu superíndice 3 rico. Los productores han prometido recrear con detalle la vida en el Imperio Otomano del siglo XV, desde los palacios y las mezquitas hasta las batallas y las ceremonias. En cuanto al reparto, aún no hay confirmaciones oficiales, pero se rumorea que Kenan Igrados Mirzaloğlu podrá ser el protagonista. Kenan tiene el porte y la presencia necesaria para interpretar a un sultú, N poderoso y carismático. También copyright N se habla de Bergüzar Korel para el papel de una de las esposas de Mehmed II. Será una reunión superíndice 3N muy esperada por los fans de Binbir GC. La productora de True S de Osman NN Yükseliyaji es Team Sibe Productions, conocida por series como Muteayem YZYL y Su Z. Team Sibe Productions tiene una gran experiencia en la producción superíndice 3N de series istu superíndice 3 ricas de alta calidad, asu que creo que esta serie tiene el potencial de convertirse en un referente del geu copyright nero. Ahora, vamos a hablar de una serie de acción superíndice 3N que también copyright N promete ser muy emocionante, Siyaba Irak, o Bandera Negra. Su copyright que a muchos de ustedes les gustan las series de acción superíndice 3N turcas, con sus persecuciones trepidantes, sus tiroteos espectaculares y sus giros inesperados. Y esta serie parece tener todos los ingredientes para mantenerlos al borde de sus asientos. La historia se centra en Demir, un agente secreto que trabaja para una unidad especial del gobierno turco. Demir es un experto en artes marciales y un tirador infalible. Su misión superíndice 3N es proteger a Turquía de las amenazas internas y externas. En cada episodio, Demir se enfrentará a nuevos desafíos y deberá usar todas sus habilidades para salir victorioso. Lo que me gusta de esta serie es su ritmo trepidante y sus escenas de acción superíndice 3N bien coreografiadas. Ademún la trama se adentra en temas como el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción superíndice 3N, lo que la hace aún muy relevante. En cuanto al reparto, se rumorea que Ukondieres Sayatay Ulusoy podrá ser el protagonista. Ukondieres Sayatay tiene la fuerza física y la intensidad necesaria para interpretar a un agente secreto. También copyright N se habla de Tuba Buyukustun para el papel de una agente de la Interpol que se une a Demir en sus misiones. Será una pareja explosiva. La productora de True S de Siyaba Irak es O3 Media, conocida por series como Batam Sensin y Ukondieres y Sukur. O3 Media tiene una gran experiencia en la producción superíndice 3N de series de acción superíndice 3N de alta calidad, asu que creo que esta serie tiene el potencial de convertirse en un Ukondieresis copyright sito internacional. Finalmente quiero hablarles de una serie dramática que también copyright N promete ser muy conmovedora, Kuyerbe Ayayer, o Cenizas y Sueu más menos os. Su copyright que a muchos de ustedes les gustan las series dramáticas turcas, con sus historias de amor imposibles, sus conflictos familiares y sus personajes que luchan por superar la adversidad.
Y esta serie parece tener todos los ingredientes para tocarles el corazón superíndice 3N. La historia se centra en Zeynep, una joven que creció superíndice 3 en un orfanato y que sueu más menos a con convertirse en una diseu más menos adora de moda famosa. Zeynep trabaja duro para alcanzar sus metas, pero su vida da un giro inesperado cuando descubre que es la heredera de una gran fortuna. De repente Zeynep se ve inmersa en un mundo de lujo y poder, pero también copyright N de intrigas y secretos. Lo que me gusta de esta serie es su mensaje de esperanza y superación superíndice 3N. Además de ese, la trama se adentra en temas como la identidad, la familia y el amor, lo que la hace aún muy profunda. En cuanto al reparto, se rumorea que Alina Voz podrá ser la protagonista. Alina tiene una belleza natural y una sensibilidad que la hacen perfecta para el papel de Zeynep. También copyright N se habla de Aras Bulut y Grado Sinemli para el papel de un joven millonario que se enamora de Zeynep. Será una pareja muy romántica. La productora de True S de Cuyer Bea Yayer SMF Yapm, conocida por series como Mucice Doctor y Yasakelma. MF Yapm tiene una gran experiencia en la producción superíndice 3N de series dramáticas de alta calidad, a su que creo que esta serie tiene el potencial de convertirse en un grano con diéresis copyright cito. Ahora su copyright que muchos de ustedes estaru N pensando, pero estos son solo rumores. CU superíndice 3 mo sabes que esta serie es realmente se van a producir. Y tienen razón superíndice 3N por supuesto. Nada es seguro hasta que se anuncia oficialmente. Pero veis un dome en mi experiencia en el mundo de las series turcas, en mis contactos en la industria y en las tendencias del mercado, creo que estas series tienen muchas posibilidades de convertirse en realidad. Además de ese, quiero recordarles que la industria de las series turcas está en constante evolución superíndice 3N. Cada o más menos o surgen nuevas productoras, nuevos actores y nuevas historias que nos sorprenden y nos emocionan. Asu que aunque estas series que les he mencionado hoy no se produzcan exactamente como las he descrito, estoy segura de que 2025 nos traerá muchas otras sorpresas y emociones. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el futuro de las series turcas. Como han podido ver, 2025 promete ser un aún más menos o lleno de emociones, con propuestas innovadoras, historias arriesgadas y personajes que nos robaron en el corazón superíndice 3N. Hemos hablado de dramas y colu superíndice 3 gicos, comedias románticas, series istu superíndice 3 ricas, series de acción superíndice 3N y dramas conmovedores. He compartido mis predicciones y mis deseos para el futuro de las series turcas. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les interese. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parecieron estas series que les he mencionado? ¿CU les llama mu, es la atención superíndice 3N? ¿Hay alguna otra serie que creen que va a ser explosiva en 2025? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. También copyright N me gustaría saber qué copyright tipo de contenido les gustaría ver en el canal. ¿Les gustaría que haga de ese vídeos de predicciones? ¿O prefieren que haga reseu más menos as de series actuales? Du copyright genme saber. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo significa mucho para mu. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre tendré copyright lo último en noticias, reseu más menos así análisis de tus series turcas favoritas. Muchas gracias por ver y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós superíndice 3S.